Bien. Bueno, les decía que quería calcular entonces un área tal que de un lado y del otro totalicen el 95% del total del área, es decir, una probabilidad de 0,95. Para lo cual, acá yo tendría que tener 0,475, que es la mitad de 95, de 0,95. Entonces me fijo en la tabla y si ustedes ven acá, pueden advertir, a ver un segundo, que en 1,9, acá tengo 1,9, acá tengo 5, 1,9,6, tengo 0,4750. Quiere decir que 0,4750 por 12 es 0,95, con lo cual en el valor Z 1,96 tengo el 95%. Les pongo ese ejemplo para que tomen y entiendan un caso en particular. Es decir, puesto en el área, en la curva esta, yo les voy a decir que tengo el 95% de que el error de estima esté entre menos 1,96, perdón, todavía no les hablo de error de estima. Vamos a la curva tipificada. Entre menos 1,96 más 1,96 tengo un 95%. ¿Hasta acá eso se entendió? Pregunto. Profe, ¿puede volver a repetir lo de la tabla? Porque no lo entendí, justo se me cortó y ahí está, esa parte. Les decía, como les decía, esta tabla se pudo hacer porque es una sola curva, es lo que se llama curva tipificada. Cualquier curva yo la puedo llevar a curva tipificada. Entonces, la ventaja que tenía tener esta curva tipificada es que yo a una sola curva sí la podía tabular. No puedo tabular las infinitas curvas paramétricas que surgen para los valores de mu y para los valores de sigma. Entonces, esta curva que tiene mu, que coincide con el origen, como ustedes pueden ver, y que además tiene un sigma igual a 1, se tabuló mediante métodos numéricos y eso permitió calcular las áreas para distintos valores. Yo le dije que quiero calcular una condición, se las hago ver acá, que me determine un área que de ambos lados de la curva que totalice un 95%, es decir, en probabilidad sería un 0,95. Para ello, tendría que buscar que la mitad de la curva sea 0,4750, porque 0,4750 por 2 es 0,95. Entonces vengo acá y busco a dónde está el 0,4750. Y el 0,4750 está justo acá, con lo cual corresponde a 1,9 y la segunda cifra decimal, 6, que está acá en la columna. Entonces, 1,96, Z, como ustedes ven acá, menos 1,96 de Z y más 1,96 de Z, me están encerrando un área del 95%. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Bueno, les comento algo que también es una anticipación, nada más que para que lo sepan, pero es interesante que lo vean, por lo menos. Es que cuando nosotros hacemos la estimación, yo lo que hago es una estimación del mu, valiéndome de la media de la muestra, como les decía, de una única muestra, porque al tener el recurso que les expliqué, yo puedo con una sola muestra obtener el sigma x barra, que lo necesito para calcular el error. Entonces, yo puedo expresar esto de la siguiente manera. Tomo para mu lo que se llama un valor estimado, que es x barra. O sea, el promedio que yo tomé, lo tomo como valor estimado. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les dije que podía tomar cualquier muestra. Supongamos la muestra que me dio 74,5, por ejemplo. Que recuerden que el mu era 75, que yo no lo sé ni lo voy a saber. Entonces, yo tomé 74,5 y digo, bueno, listo. El 74,5 es el estimador que yo tengo. Ahora, yo además del estimador, tengo que saber dentro de qué margen de error estoy haciendo esa estimación. Y eso es muy importante en la teoría de la estimación. Y eso se calcula mediante esto que está acá, que es el producto del índice de confianza, que es esto que está acá, por el sigma x barra. Yo tengo un determinado sigma x barra, que lo voy a calcular mediante, no importa cómo lo calculen, por ahora, para simplificar, el sigma x barra es el desvío típico de la distribución muestral de media.
Si yo ese desvío típico, la distribución muestral de media, lo multiplico por el índice de confianza, voy a tener el margen de error esperable para ese índice de confianza. Es decir, yo puedo decir entonces que mi valor estimado, que sería X, es más o menos este valor, que es el producto de esto. Eso me va a dar un determinado entorno, por ejemplo en kilos, me puede dar un 750 gramos, bueno, dijimos que lo estamos redondeando, supongamos que es un kilo, ¿no es cierto? Quiere decir que mi margen de error para un índice de confianza del 95% es de 1 kilo. Y digo para un índice de confianza 95% porque puede pasar que yo esté fuera de ese índice de confianza, es decir, puede haber un 0,05% que esta predicción no se cumple. Por eso yo puedo variar el índice de confianza de acuerdo a mi problema y a mi necesidad. Bien, esto es un comentario, nada más. Lo que sí menciono es esto, que en teoría de la estimación tenemos la siguiente situación. Tenemos población con distribución normal y poblaciones sin distribución normal. Y además tenemos tamaño de la muestra. Y además puedo conocer el sigma o desconocer el sigma. Y acá viene un poco lo que les quiero decir. Cuando yo trabajo con pequeñas muestras, le llamo pequeñas muestras a las n que son menores que 30, ¿no es cierto? Y si desconozco el sigma, cosa que es bastante frecuente, que yo desconozca el sigma, pero, insisto, sabiendo que la distribución es normal, puedo utilizar acá un valor que se llama la t de Student, que ahora se la voy a explicar y se la voy a presentar a la función esta. Ustedes no la vieron. Vieron hasta ahora la función de Gauss. Si la muestra es mayor a 30, puedo utilizar directamente el z que ustedes ya vieron, ¿no? Es decir, lo que sería la tipificación en base a lo que les acabo de explicar. Entonces, el concepto y la utilidad de ambas funciones, tanto la distribución de Gauss como la distribución de Student, ustedes pueden ver que sirve para conocer los errores en las estimaciones. Fíjense que acá yo estoy trabajando para este valor z, como les dije anteriormente, acá estoy trabajando con la función de Gauss, en tanto que cuando esto siempre y cuando el n sea mayor que 30, el n minúsculo, o sea, el tamaño de la muestra, en tanto que si yo tengo un tamaño de la muestra que es menor a 30, voy a tener que usar otra función, que no es la función de Gauss, que también es una función continua, que se llama la función t de Student. Bien. Otro aspecto que importa, tanto para entender t de Student como chi cuadrado, que son dos funciones que están dentro de este cuatrimestre y que yo se las quiero explicar, pero se las quiero vincular a la utilidad que tienen, es el concepto de lo que se llama ensayo de hipótesis y significación. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Sí. Bueno. Ensayo de hipótesis y significación. Les cuento, muy a menudo en la práctica se tienen que tomar decisiones sobre poblaciones partiendo de información muestral de las mismas. Tales decisiones se llaman decisiones estadísticas. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, que ustedes vieron que está como un gran tema, vieron que hablan tanto de la efectividad, que el 90%, que el 92%, bueno, que todas esas definiciones estadísticas, que por supuesto nadie las explica demasiado, bueno, eso se hace mediante trabajos estadísticos, ¿no es cierto? Y, como les decía, ciertas decisiones se las puede trabajar en base a lo que se llaman ensayos de hipótesis y significación. El tema es este. En muchos casos se formulan hipótesis estadísticas en la idea que van a ser rechazadas o invalidadas. Ustedes saben que la hipótesis es algo que yo formulo luego de una investigación. Normalmente las investigaciones tienen lo que se llama una etapa de exploración. En la etapa de exploración yo puedo sacar una conclusión, y la conclusión es una, digamos, lo que sería una verdad sujeta a prueba, que es una de las definiciones de la hipótesis.
hipótesis. O sea, dicho de otra manera, es algo que yo formulo de lo cual yo no estoy seguro. Lo tengo que comprobar. El concepto de hipótesis creo que ustedes lo tienen totalmente claro. Bien. Entonces, cuando yo voy a formular una hipótesis, generalmente, un poco la idea que uno tiene es que yo trato de decir algo que más o menos supone que calculo que lo voy a poder comprobar. Por ejemplo, si yo digo que el metal con la temperatura aumenta su tamaño, que es una hipótesis bastante razonable, después caliento, hago las verificaciones y demás, estoy haciendo una hipótesis que calculo que se va a poder comprobar en la realidad. Bien, hay ciertos casos en que se utiliza la hipótesis como el concepto de hipótesis nula, que se lo utiliza cuando uno en realidad está en la idea de que no se cumple esa hipótesis, y yo la planteo nada más que a los fines de, con la idea que va a ser rechazada. Pero eso me va a servir porque me va a permitir, digamos, sacar conclusiones sobre el tema. Les voy a poner un ejemplo para que se lo entiendan bien. Por ejemplo, supongamos que una moneda está cargada. ¿Saben lo que significa que una moneda está cargada? Que si yo la tiro muchísimas veces, la probabilidad que en la frecuencia relativa del resultado que obtenga no va a ser 0,5. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de moneda cargada. Bien. Supongamos que yo tengo una moneda y yo presumo que está cargada. Pero voy a plantear la hipótesis nula, que la denomino H0. Esto es una notación. La voy a plantear con la idea de que va a ser rechazada. Pero la planteo, después compruebo si la rechazo o no. Entonces, en ese caso se llama hipótesis nula, y en ese caso mi hipótesis nula podría ser que la probabilidad realmente es 0,5, o sea que la moneda no está cargada. O sea, yo, en contra de lo que estoy presumiendo, que es que la moneda está cargada, tomo la hipótesis que la moneda no está cargada, 0,5. Entonces, después hago las comprobaciones muestrales en base a resultados, hago distintos lanzamientos, saco las conclusiones y demás, que son las hipótesis, la comprobación de hipótesis estadística, y digo que si el resultado me da distinto de 0,5, ¿qué hago con la hipótesis nula? ¿La acepto o la rechazo? Pregunto. Si me da distinto, la rechazo. Exacto, la rechazo, tal cual, porque como les comenté, adopté la hipótesis nula, que es H0, de que da 0,5. Ahora, si después me da 0,7, ¿qué tengo que hacer con la hipótesis nula esa? Rechazarla. O sea que ese más o menos es el camino que suele ocurrir cuando trabajamos con hipótesis nulas. Las planteamos en la idea de que se van a ser rechazadas. Pueden después no ser rechazadas, está claro, ¿no? Pero, digamos, lo más probable, en principio, de acuerdo al modo de trabajo, es que sean rechazadas. Y resulta más práctico, porque yo en vez de calcular cuál es la probabilidad de ser 7 o lo que sea, directamente me la planteo a la hipótesis nula, y si el resultado con un nivel de significatividad, que ya van a ver un poco qué es, me dice que el 0,5 no se da, sino que da 0,7, voy a rechazar la hipótesis. Bien. Distribución gamma. La teoría de probabilidad y estadística, la distribución gamma es una distribución con dos parámetros que pertenecen a las distribuciones de probabilidades continuas. ¿Bien? Desde ya les adelanto que la distribución chi cuadrado, que es otra de las distribuciones que vamos a ver, es un caso particular de la distribución gamma. ¿Bien? O sea que entonces la distribución gamma es una distribución con dos parámetros, ¿no es cierto?, que pertenecen a las distribuciones de probabilidades continuas. Les voy a poner un ejemplo de cómo más o menos se puede interpretar la función gamma. Esto, aparte de explicación teórica de la función, no puede dar lugar a algo mucho más profundo. La idea es que tengan una idea del uso y la aplicación. Supongamos números factoriales. El número factorial se define como el factorial de n, como el producto de 1 por 2 por 3 por n. Con la condición, como ustedes saben, que el factorial de 0 vale 1. Ahora bien, si yo tengo factorial de 2/3, ¿cuánto vale? O factorial de 2,5. O de un número negativo, menos 2,77. O de un número irracional, como pi. O de un número complejo. Evidentemente, no
el concepto que nosotros tenemos de factorial, no podemos entender y explicar esto. Bien. Acá me está tapando el... Bueno. No sé cómo, lo voy a achicar esto. Segundo. Perdón. No me permite. Le pido perdón. Quisiera achicar la pantalla y no. Bueno. Bien. Lamentablemente no estoy viendo acá una parte de arriba de la pantalla porque no veo cómo poder achicar la pantalla. Ah, acá está, me parece que... Bueno. Bien, entonces les decía que la integral entre 0 e infinito, esto es lo que se llama una integral impropia, ¿cierto? Que está entre un límite, entre un valor no acotado, es una integral definida entre un valor 0 y un número, en este caso infinito, de e a la menos t por t a la r, diferencial de t, es r factorial, con r que pertenece a los números reales. Ahora bien, yo puedo acá modificar, por una cuestión de de simplicidad en la fórmula, puedo multiplicar z, puedo dividir a z, restarle 1, z es el nombre que no, o la notación que usamos normalmente para números complejos, es decir, z es a más bi, pertenece a números complejos. Si yo tengo esta integral entre 0 y infinito de a la menos t por t a la z menos 1, diferencial de t, le llamo función gamma de z. ¿Bien? Esta es la función gamma. Normalmente el factorial de un número, por ejemplo, fraccionario, como un medio, no se lo explicita como la integral, ¿no es cierto?, que podría ser acá si yo reemplazo en el exponente, tal como vimos, el valor del número, sino que lo representamos como función gamma de 3 medios. O sea que no utilizamos esta notación. Por eso ustedes no han visto nunca esta notación, sino que cuando se trabaja con factoriales se habla de 3 medios. ¿Y por qué 3 medios? Porque como acá estaba elevado a la z menos 1, acá tenemos que poner 3 medios. Ya vamos a ver, creo que más adelante lo van a ver mejor. Entonces la función gamma, que sería 0 e infinito de a la menos t por t a la z menos 1, que sería la función gamma de z, el dominio de gamma son los z que pertenecen a los números complejos con los reales distintos de 0 y de menos 1, menos 2, etc. No números negativos, ¿no? Es decir, sigma de 0, gamma de 0, de menos 1, de menos 2 no existe. Y el gamma de n más 1 es n factorial. Y allí es que acá pusimos z menos 1, para que esto me quede de esta manera. Entonces, el n factorial es gamma de n más 1. Por eso cuando recién pusimos que el factorial de un medio es gamma de 3 medios. Función distribución T de Student. La función distribución T de Student es una función de densidad, ¿no es cierto? Una distribución continua, que tiene un parámetro nu que son los grados de libertad. Tiene una función x, por supuesto. Y los grados de libertad es igual a n menos 1. Porque uno fijando un cierto valor de las n variables, de los n elementos que constituyen la muestra, quedan definidos los restantes. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la distribución T de Student acá? ¿Por qué la presento? ¿Qué dijimos recién con respecto a la utilidad de la función T de Student? ¿En qué caso dijimos que la podíamos aplicar? Volvemos. Le dije que cuando yo tengo la necesidad de hacer una estimación de una media de población y quiero conocer el error de la estimación y estoy con una distribución normal en donde desconozco el sigma, se aplica
en vez del z que vimos antes, se aplica la función t de student. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Bueno. Bien, entonces, la distribución t de student, ¿cuándo la aplicamos? Cuando, como habíamos visto en el ejemplo, cuando tengo una cantidad menor a 30 de elementos de la población, ¿cierto? Y recuerden, el tema del desvío poblacional no lo conozco, la desviación poblacional, no desconozco el desvío típico, pero estamos dentro de una población normal. Es decir, vuelvo de nuevo arriba, se desconoce el sigma de la población, el desvío típico, estoy dentro de una distribución normal, ¿no es cierto? Y estoy dentro de lo que serían pequeñas muestras, con n menor de 30. En ese caso aplico t, que es lo que está diciéndole acá. Población menor a 30, no conozco el desvío típico de la población y la población es normal. Y en ese caso se suelen utilizar hipótesis, acá tenemos lo mismo que le he dicho antes, por ejemplo, la hipótesis nula, que sería H0, ¿no es cierto? Que podría ser, por ejemplo, que el mu es igual a X, y la hipótesis alternativa H1, que sería el mu distinto de X. Lo que se hace, cuando se trabaja con t-student, en ese caso, se toma, en el mismo ejemplo que yo les dije, supongamos que acá yo tengo un 98%, ¿no es cierto? Y yo estoy queriendo calcular con un nivel de significatividad que se llama, que está dado por el área que están en estas llamadas dos colas. El área que está en estas dos colas, y acá tengo un 98%, sumada da 0,2%. ¿De acuerdo? Entonces, el área, esa es el 2%, igual a 0,02, y el grado de libertad es n menos 1. Aquí se aplica el t igual a x menos el mu. Este es, acá está puesto con otra fórmula, disculpen, yo tendría que haber hecho acá la misma notación. Esto es el sigma x barra, el desvío típico de la distribución muestral de medias, y eso me da el valor de t. Y de acuerdo a que yo esté fuera de esta zona o dentro de esta zona, voy a aceptar o voy a rechazar la hipótesis. ¿Bien? Bueno. Y ahora les voy a comentar el uso de las pruebas de significación de chi cuadrado. O sea, eso que vimos recién es t de student. O sea, t de student, en definitiva, perdón que ya estoy en esta otra parte, pero para resumir lo que habíamos acabado de explicar, decíamos que t de student era aplicable a pequeñas muestras, ¿no es cierto?, cuando no conocíamos el desvío típico de la población, ¿no es cierto?, y cuando estábamos con una distribución normal. Y se utilizaban para calcular los errores de estima. Esa es la utilidad de la distribución t de student. Ahora bien, ¿por qué un poco les expliqué esta cuestión de inferencia estadística? Porque si no, explicarle t de student sin que entiendan cuál es la utilidad no tendría mucho sentido. De allí es que les hice una presentación así muy sintética de lo que es la estimación, teoría de la estimación, y les dije entonces en qué caso se utiliza la t de student. En el segundo cuatrimestre vamos a ver un poco más, pero esa sería, digamos, los conceptos fundamentales que tienen que tener de la distribución. Y ahora vamos a ver la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado, que se debe a un matemático que se llama Carl Pearson, que vivió en este periodo, y en el año 1900 propuso uno de los primeros
test estadístico que desde la óptica de la distribución de las probabilidades sirve para calcular si los resultados estadísticos de un experimento se alejan significativamente o no de los resultados esperados, de lo que sería el modelo teórico. Ahora lo vemos un poco más en la distribución chi cuadrado, o también denominada distribución de Pearson, es la distribución de la suma del cuadrado de variables aleatorias independientes con distribución normal estándar. Esa es en eso consiste la distribución chi cuadrado. Es una de las distribuciones más usadas, y esto es lo que me interesa que ustedes sepan un poco, la idea de qué tipo de función es. Insisto, es una distribución, les había mencionado que es un caso particular de la distribución gamma, ¿se acuerdan? Y es el caso, ¿qué caso particular? Es la distribución gamma cuando cuando la distribución es la suma del cuadrado de variables aleatorias independientes con distribución normal estándar. O sea, cuando se da esta condición, decimos que estamos dentro de la llamada distribución chi cuadrada. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para determinar, para hacer ciertas predicciones de tipo estadístico. Es una de las distribuciones más usadas en estadística, principalmente en la que